flotando. ¿Qué pasa con el Facebook, cariño? Ah, ya está. No, sí, ya Ahí está. apareció. Solo falta el Espacio de Instagram. un minuto más o menos. Sí. Hay que darle espacio. Esperemos que todos se conecten ahí. Para saludarlos a todos, aunque parece que la señal está un poquito... No, pero la conexión acá ya. Pero está conectado, mamá, ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo. Sí. Ya se está transmitiendo. Así, ahí está. No es, ese es de ella. ¿Lo compartí o no lo compartí al final? Yo ya lo compartí ya. Así que vamos a comenzar a saludar a los que siempre están allí conectados. Hay que bajar el volumen de ese de la mamá o póngale el audífono. Sabina es la primera aquí. Sabina. Bueno, Sabíamos que era la Sabina. Sabina. Orden y patria. Oh, Ah, siempre presente ahí. Mi pastor, también el pastor. Pastor Claudio, saludos a todos. Dora Lisa González también. Mi suegra. Se acaba de conectar. Mi mamita. Ella es fiel. Claudio, Ya. ya conectado. Ya conectado. Ya conectado. Y el Antonio Conejera, no lo habíamos visto. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir esperando un minutito a ver si hay alguien más que se conecte. ¿Dónde está la casa de bendición de Quilicura? De Quilicura Lampa, que me estaban preguntando por interno si había unos estudios. ¿Dónde está? Ese Cristiancito, la Miriancita. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, es maravilloso y nos ha permitido, mire, ya estamos terminando el libro de los hechos. Un libro que ha sido de bendición, un libro que ha traído fortaleza a nuestra vida porque nos hace pensar cómo eran los primeros discípulos y lo que nos falta a nosotros poder ser como ellos para poder vivir ese fuego, ese avivamiento, esos milagros, esas señales que ellos vivían. Claro que sí, ya. Habíamos visto en todo caso, mientras terminan de conectarse los hermanos, que el derecho de una persona cristiana a poder también defenderse en cosas legales. Si la ley existe, hay que usarla, y si hay un derecho que defender, hay que defenderlo, porque para eso están puestas las leyes. Hayamos visto de que Pablo pide que sea juzgado por el gobernador Félix, y que Félix era una persona no muy honesta, muy dada a los sobornos, ¿ya? Decíamos que él era el administrador del derecho romano, y cada vez que un romano era quebrantado en sus derechos, se le llevaba a esta persona ahí. Habíamos también dicho de que él era pariente de Marco Antonio Félix, era gobernador romano en la provincia de Judea, y era el sucesor de Ventidio Humano, ¿ya? Y Félix era el hermano de Marco Antonio Palas, quien fue secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Este es un estudio completo de historia. Claro. Y Félix era un griego liberto, de Claudio. Por eso la diferencia entre Pablo. Pablo era romano de nacimiento, pero Félix era liberto, o sea, antes había sido esclavo del emperador Claudio. Según esto, de historiadores como Josefo, como Tácito, como Palas, todos estos descendían de los reyes griegos de Arcadia. ¿Ya? Ya habíamos visto la diferencia entre un abogado y un procurador. Claro. Ya que el abogado era el que llevaba la causa de la defensa,
y el procurador era como el administrativo, el que hacía todo el papeleo, ¿ya? Lo que hace un actuario hoy día, lo que hace un actuario, ¿ya? Claro. Y de que llegó hasta, puesto de que era no muy honesto Félix, fue de puesto de su puesto, y lo sucedió Festo, que eso fue lo último que vimos, que antes él tenía no había cómo armar el caso para poder ir a presentárselo a César, porque el acusado, que era el romano, que en este caso era Pablo, y Pablo quería ser defendido y ser juzgado por César. ¿Ah? Y Festo tenía el problema de que no podía llegar a donde César sin una causa. Sin una causa. Y se topó de que vino Herodes Agripa, que recordamos que era el nieto de Herodes el Grande, quien mandó matar a los niños, de Herodes Agripa, el que juzgó a Cristo, y este estaba juzgando a Pablo, y este venía con Berenice, que se rumoreaba por ahí, en comentario pasillo, de que tenía una relación con su hermana, ya que era Berenice. Y quedamos en eso. En eso quedamos, pero antes de que continuemos, Ujú. yo le voy a pedir que usted alce la voz también, que Ya. saque la voz de macho alfa, Ya, porque a veces cuesta que los hermanos también puedan oír. ya. Y vamos a seguir saludando a la hermana Gloria Angélica. Wow. ¿Cómo está usted? Qué rico que ya está conectada. Vamos a orar. Sí, vamos a orar por su salud, la vamos a tener, y de todas formas, todas las peticiones de oración con mi pastora Gema, el día viernes estamos orando en intercesión, así es que ahí seguimos perseverando en eso. Y saludamos también al Matías con la Anita. Saludamos al Matías con la Anita, saludamos a todos los que se han ido conectando. Y vamos a partir derechamente ya con el capítulo 26. Amén. Ya, y estábamos entonces con Pablo frente a Herodes Agripa II, ¿ya? Claro. ¿Dele? Dele ¿Dele nomás. juegue? Dele juegue. Ya, entonces, Hechos capítulo 26, tome su Biblia, su lápiz, su cuadernito y vamos a comenzar. Verso 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Está en la 1963. Ay, no, estoy en la traducción viviente. Póneme la de 60, que a mí me gusta la de 60. Pero si es lo mismo, hermano Germán. Ya. Reiniciemos. Me atrasé. Entonces, verso 1, versión 1960, Reina Valera. Bien. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Parece que vamos a mandar a dos tortolitos a conversar. De todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué es eso? Lo primero que le dice: bueno, tú eres una persona que conoce cómo son los judíos. Claro. Y como tú conoces todo, voy a planteártelo, y le pido un poco de paciencia. Mira que... Qué raro que se pida un poco de paciencia, sobre todo para alguien que es un poquito malo para hablar, ¿no? Entonces empieza. Tiene un subtítulo acá, dice: vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora
por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucitó? Entonces ahora da la parte de Pablo perseguidor. Claro. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión, que también dice que está en Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 19, y en el 22, del 6 al 16. Y aquí vamos de nuevo. Por eso tiene que ser con paciencia. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, y de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Mira qué importante así, ¿eh? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Claro, nosotros ahí estamos viendo a un Pablo que detenidamente le habla en el idioma que habla un rey. Claro. ¿Ya? O sea, él en ningún momento se justifica, sino que por el contrario dice: así como son los judíos que están en este minuto, me tienen a mí, así tal cual me tienen a mí, yo lo era con los demás. Claro. Entonces ahí va a explicar, y explica el primer momento en que se encontraron. Y el detalle que más o menos me salió fue el hecho de que si hay una corroboración, te dice que todos se cayeron a tierra. No me había fijado en ese detalle, pero un detalle. Y que la luz los rodeó a todos. A todos. Ya. Entonces, ¿seguimos? Sí. Dice: Pablo obedece a la visión, y esto es importante también, obedecer a la visión. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a
a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Lo confronta al tiro. «Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Wow. Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Wow. Miren, lo que nosotros vemos acá en Pablo es una realidad de no desaprovechar la oportunidad para evangelizar, aun cuando sea en el momento en que a ti te están enjuiciando. Claro. Porque si él hubiera dicho las palabras correctas, quizá hubiera llegado al corazón de Agripa y Agripa hubiera dicho: ¿sabes qué? Suelta lo que te debe meterte en una camisa de 11 varas si lo lleváis a César. Claro. ¿Ya? Pero él no, él aprovecha la oportunidad de predicarles tanto que a Agripa como a Festo y como a los que estaban todos oyendo, a que pudieran todos creer en eso, creer en lo que él estaba planteando. Y vemos la confrontación que tiene esto, o sea, es una lección súper muy buena. Es una lección, o sea, es predicar en todo tiempo el Evangelio, y él lo que anhela en su corazón es que todos crean. Claro. Que todos ojalá se salvaran de ser enjuiciados, de ir a la cárcel, de estar con su grillete, pero que todos crean. Y eso es lo importante de que nosotros poder estar evangelizando en todo momento. Estoy cansado, no sé por qué. Eso es lo importante, poder evangelizar, poder llevar la palabra, y Dios es el que va a dar el crecimiento, el que va a provocar el querer como el hacer, el que va a hacer que esa semilla dé fruto. Claro. Por eso es importante siempre estar hablando. Y entre medio de siempre estar hablando, vamos a saludar a Jenny, a la Matilde que están conectadas, a la Miriancita que nos dice hola hermano, y nuestra pastora Gema, siempre un amor. Siempre dice bendecido hijo, y de verdad nos sentimos bendecidos como hijos. Claro. Una cosita antes yo estaba más o menos mirando la actitud que tiene Pablo, que es la misma actitud de Jesús, ¿ya? Yo creo que la forma en que él manejó el caso podía haber derivado en su libertad, pero él anteriormente, en los capítulos que vimos antes, él había recibido una orden del Espíritu Santo que tenía que ir, así como había hecho en Jerusalén, tenía que ir a Roma. O sea, y Roma era peligroso, pero él no escabulle, y es lo que dice, bueno, la verdad es que
Pero el problema está en que él apeló a César. Y como apeló a César no podemos soltarlo, sino que tenemos que llevarlo porque es un derecho. Es un derecho apelar a César. ¿Ah? No es que era algo ocurrente, sino que el acusado quería a César. ¿Ya? Y Pablo lo que con eso está demostrando que él no estaba rehuyendo La justicia. a algo que sabía que podía terminar en su muerte. ¿Ya? Así como Martin Luther King cuando dijo la última noche que estuvo vivo, dijo: esta noche no tengo temor a nada. Y al otro día lo mataron, pero era una realidad de poder aceptar que habrá momentos en nuestra vida que nosotros vamos a tener que aceptar el destino que tenemos. Y aunque ese destino signifique que nuestra vida sea puesta en peligro. Claro que sí. ¿Ya? Nosotros queremos rehuirle a todos los buenos, pero nunca es así. Queremos las bendiciones, pero las bendiciones las traducimos solamente a buena economía, buena salud, buena familia, bueno de esto. Queremos todas las bendiciones ahí solamente. Claro. Pero cada bendición conlleva un sacrificio. Y yo creo que eso en el libro de los Hechos es lo que más ha marcado, al menos en mi vida y en mi corazón, porque los discípulos todos estuvieron dispuestos a dar su vida por llevar el Evangelio. De lo que más habla el libro de Hechos es de las incomodidades más por ir avanzando en predicar que de las comodidades. Claro. Pero hoy en día nosotros tratamos de tener mayores comodidades que sacrificio. Y bueno, si bien es cierto Jesucristo fue el sacrificio perfecto, pero también es cierto que extender el reino conlleva una realidad de compromiso, de responsabilidad. Y reino, la palabra reino es grande. Claro que sí. Hay muchas realidades que nosotros bien hablábamos un día, que nosotros en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura occidental no conocemos. Pero un reino tiene varias aristas, harto de... Hay una responsabilidad tanto de mando, de sujeción, de trabajo, de compromiso, de identificación. Hay toda una realidad que nosotros occidentales no reconocemos a nadie, no nos sometemos a nadie, y todo lo hacemos a nuestra manera, porque nosotros vivimos en una república, claro, pero no en un reino, ¿ya? Y el reino de Dios necesita personas que quieran darlo todo o nada. El todo o nada. El todo o nada. ¿Ya? Hola Carmencita. La Carmen Rodríguez ahí, un besito, siempre conectada a ella. Ya, seguimos entonces. Ya, Hechos 27. ¿Le sigo nomás? Yes, sir. Ay. ¿Se te movió? Un segundito, voy al tiro. Ahí tiene un letrero. 27. Un título, un letrero. Un Título. Está Estoy exagerando. Pablo es enviado a Roma, ya. Démosle. Verso 1. Si usted tiene algo que preguntar o algo que acotar, póngalo ahí en los comentarios cuando voy dejando de leer cuando el hermano Germán hace intervenciones, yo voy leyendo los comentarios, ¿ya? Ya. Verso 1 del 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Esto indica el respeto que un centurión tenía con un ciudadano romano. ¿Ya? No es una honra que sale de la nada. Claro. ¿Ya? Sino que era un respeto. Yo estaba viendo algunos reportajes de Roma, y el respeto que tenían hacia los patricios, hacia los senadores, hacia los que tenía la ciudad romana por nacimiento, era una honra como equivalente a lo que nosotros sentíamos por la aristocracia en el tiempo de la colonia.
¿ya? Había una realidad de respeto, ¿ya? Que eran datos anecdóticos. Dato histórico, porque en la sociedad en que vivimos hoy día No, no hay respeto. claro. Ya, entonces decía, el verso 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Martín, ¿me puedes ayudar a ver lo que se dice en Instagram, por favor? Porque no puedo ver el Instagram y Rudy parece que tiene preguntas. ¿Ya? ¿Dónde quedé? ¿En qué verso? En el verso 10. O sea, es el que le está pasando. Ya. Entonces, Pablo ya estaba sospechando de que el camino estaba como muy complicadito para ir. Entonces dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y Pablo estaba acostumbrado a viajar. Sí. No era alguien que no manejaba esa área. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿Sí? Sí. La tempestad en el mar. Lea usted, hermano Germán. Ya, la tempestad en el mar. Versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Yo lo que veo en detalle acá es que el rumbo de la navegación era siguiendo las costas. El problema de las costas, y por el tipo de tormentas que existen normalmente en el Mediterráneo, es muy fácil caer en los arrecifes, ¿ya? Es muy peligroso, ¿ya? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Ya? Aquí, este era el clima. ¿Ya? Un dato anecdótico en todo caso, para que lo anoten por ahí. Cuando la poesía judía habla de mar, siempre habla de problemas, de dificultades, es muy poco lo que ellos le dan, como dicen, cosas positivas a lo que tenga que ver con el mar. Todo lo malo viene del mar. Por eso es que en el libro de Apocalipsis siempre se representa el mar como lo malo, y de que en el cielo nuevo y la tierra nueva no hay mar. Es un detalle. ¿Ya? Ya. Dice, y habiéndose corrido de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el equife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, ustedes saben que los marineros seguían por las estrellas, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta
tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora, ¿no me escucharon esa vez? Por favor, escúchenme ahora, ¿ya? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ya no se puede volver atrás. ¿Ah? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Qué está haciendo él? Dando una palabra de profecía. Exacto. ¿Ya? Una palabra de vida. Una palabra de vida. O sea, va a destruirse la nave, pero todos nosotros, ninguno va a morir. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario, diga, esas palabras subrayen en la Biblia. Cada vez que la palabra dice es necesario, es que eso no es negociable. ¿Ya? Es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, se imaginan el cuadro. O sea, para que Pablo pueda llegar a César, a donde el Espíritu Santo, es necesario que todos se salven. Que todos se salven, ¿ya? Qué importante que un hombre de Dios vaya para que se salven todos los demás. Donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, la bendición de Dios, el amparo de Dios, el resguardo de Dios va con nosotros. ¿Ya? Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Versículo 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Ya? O sea, necesitamos naufragar. Claro. Venido la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Ya? Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Wow. ¿Ah? Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Ya? Esto es una especulación, ¿eh? Yo pienso que la gente no quería comer por una manera de poder quebrantar el corazón, no sé si dice de Dios o de sus dioses o de sus creencias, porque como no hay un detalle de la gente que iba ahí, pero sí hay una realidad que él pone a Dios como garantía. Claro. ¿Ya? Como garantía. ¿A dónde estoy aquí? Ya. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos todas las personas en las naves 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Oiga, pero ¿qué persona no le cambia el semblante, le cambia todo después que le echa algo a la pancita? Yo estaba así como para estudiar un poco esto y darle una aplicación. Yo veo como un tipo de Jesús, ¿sí? Tipo de Jesús porque él parte el pan y la anima. Pero también hacen algo, por ejemplo, echan todo el trigo al mar. Porque el naufragio es inminente. Claro. ¿Ya? Por tanto, había que aligerar la nave. Hay que aligerar la nave. ¿Y qué uno aligera? Lo que te está estorbando. Hoy día escuchábamos una palabra con Claudia de que hay cosas, por ejemplo, que se han convertido en nosotros
ídolos y no lo sabemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos gustaban nuestros templos, nos gustaban nuestra realidad de estar seguros en nuestro mover evangélico, y Dios tuvo que sacar eso. ¿Por qué? Porque imagínense, nosotros amamos los eventos, nos gustan los eventos donde haya que compartir siervos que vienen de otros lados, pero eso nos tenía distraídos de la labor de evangelizar. Claro. Todos vivíamos en convenciones, pero no está prohibido, no se pueden hacer. No se pueden hacer más de conveniencias. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Sin poder ir al templo, se ha dedicado a empezar a evangelizar. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos podría decir, a ver, ¿qué es ese trigo tan preciado? ¿Ah? Ese sustento que no queremos soltar, porque si nosotros lo soltamos, la bendición va a venir. Claro ¿Ah? que sí. Yo le invito a despojarse de eso, de poder Sacar todo lo que es un peso, sacar todo lo que estorba, sacar lo que nos sirve. Eso es lo que hay que hacer. Claro, y si uno toma la palabra esa, echando el trigo al mar, es muy parecida a la palabra que está en el Antiguo Testamento donde dice, echa tu pan al río, que tarde o temprano volverá a ti. Exacto, ya. ¿Ya? Ya. El naufragio. Verso 39. Ya, dele. Bueno, en delante lo que era solamente saludar a la Rubí, no, no es que tenía preguntas, ¿ya? La que tiene unas conjeturas, pero que al finalizar después vamos a hablar son nuestra profesora de historia, la hermana Jennifer, Jenny. que dice cómo es posible que hoy en día se niegue a Dios, se niegue que Jesús es el Hijo de Dios cuando es por historia, por lo que es historia, se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Pero así es la humanidad, por eso ya no, ¿qué le vamos a hacer de nosotros? hecho, en la traducción del hebreo al inglés se traduce como historia, pero al traducir del inglés al español se traduce su historia. Claro. ¿Ya? Pero, ya. Ya. Ese es un dato curioso de Germán, ¿no? Ya. El naufragio, verso 39. Cuando se hizo de día, no reconoció la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa. Uy, tanto término de barco. El pastor Claudio debe estar fascinado. Yo me dediqué a ver rapidito que lo que eran las brasas, y tantas brasas que habla, ¿de qué son? Es una unidad de 2 metros. Sí. Lo que pasa es que, si no me equivoco, se tira y se va calculando a qué distancia están del suelo más próximo. Entonces estaban a 20, después estaban a 15, o sea, estamos cerca de la orilla. Claro. Entonces dice ya, soltando las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Enfilaron. pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Linda la cuestión, se están muriendo abajo y los otros quieren matar a los presos. Por Dios, ¿a quién me recuerda eso? Entonces el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Wow. Y el otro ya quería descabezar ya. Soldado de la nación. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí se salvaron por la palabra que Pablo había declarado. Claro, de todas maneras, nosotros no podemos juzgar a los soldados, porque según la pena romana, cuando un centurión o una centuria estaba a cargo de unos presos y los presos se escapaban,
la su sentencia era muerte a aquellos que lo estaban custodiando, igual que el carcelero en el tiempo que estuvo Pablo con Silas, Pedro. claro, o con el apóstol Pedro, pero la condena caía sobre el que lo estaba cuidando. Claro. Por eso es que dijo, entre que se me arranquen y yo tenga que pagar por ellos, mejor los mato yo mismo. ¿Ya? Claro. Eso. Ya. Hechos 28. Mire, ya estamos en el capítulo 28. ¡Wow! Ya. Claro que sí. Bueno. ¿Se perdió? 27, 28. Se me retrocedió al capítulo 2. Dije, vamos a empezar de nuevo. Ya. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que en la isla se llamaba Malta. Mire. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, venían del mar mojados, seguía una lluvia, y estaban ahí con frío, las ropas Claro. O mojadas. sea, estamos hablando de que la gente de Malta fue gente muy, muy hospitalaria, Buena, que pusieron fuego para que se secaran sus para ropas, que se para secaran. que no sufrieran de hipotermia. Sí. Entonces dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, él siempre ayudando. Pablo no era de los que se quedaba ahí esperando a que lo sirvieran, Era jefe de terreno. No, él decía, hagamos esto o vamos se ponía al servicio. Mire que bueno ese detalle también siempre. Estaba con mi partner, el jefe de obra Ariel. Hombre de terreno, o sea, no está mandándolo, sino que ahí está metido. Está haciendo la cosa, no, Sí. no es como el capitán Araya. No, el que está en la playa, no. No, ya, entonces dice, perdón. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, se me quedó. Claro. Ah, Ese prendió no es de encender de fuego, ese No. prendió es de que Es se agarró y que es de mordió. prenderse, Ay, está bien. de prender así, como los prendedores, Claro. obvio. Ya. Entonces, dice Versículo 4. eso. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Mira la creencia. Claro. A quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Claro, o sea, se habían salvado del tremendo naufragio para morir mordido por una serpiente. Por una serpiente. Es como mucho. Pero él, Pablito, sacudiéndose la víbora, en el fuego ningún daño padeció. Acuérdense que una de las promesas de Jesús, yo lo voy a decir al tiro porque después se me olvida, una de las promesas de Jesús que dijo que sus hijos, sus discípulos tomarían serpiente en sus manos y no les haría daño. Así que, claro que para qué Pablo la iba a andar buscando, esta fue una casualidad. ¿Se puede jugar con culera por eso? No. Ya, entonces dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Qué raro. Es raro que los seres humanos vamos de aquí para allá, de allá para acá. Ahora han llegado a Chile, yo digo. Entonces cambiaron de opinión y dijeron que era un Dios. Oye, pero qué manera de cambiar de un extremo a otro, hermano Germán. Mire, imagínense, estaban recién hablando Este es criminal. que era lo peor, Este lo es peor. criminal. Y, y ahora que ya no le pasa, no, es un Dios, es un máster. Entonces dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, no sé qué es eso. Es una enfermedad antigua que era como era como una fiebre que les daba a las personas que al final les terminaba matando. Ya. Entonces, Se le considera una de las plagas antiguas. Era un COVID-19. Era como un COVID-19. Era como un COVID-19, ya. Algo De parecido. hecho, en algunas partes del Amazonas se da mucho la La disentería. disentería, ya. Entonces dice 6 minutos.
Hable con... 15. Ya. Y aconteció que el padre de y después de haber orado, perdón, ya. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Wow. O sea, cosa específica. Él entra, lo ve, impone sus manos y le sanó. Mire, a mí me gusta mucho el libro de Hechos, hermano Germán, porque dice, y Pedro le sanó, y tal lo sanó, y Pablo le sanó. No dice como nosotros siempre usamos, Claro, Dios usó al vasito de honra, Claro. ajá, Dios usó a este mocito. No, Dios dice aquí tal cual, impuso las manos y le sanó. Punto. Claro. Punto. Eso habla un poquito de lo que es la posición, de la que nos enseña siempre el pastor Claudio, nos habla de la posición. Si usted es el vaso de honra, imagine, yo un vaso, y la unción y el poder y la gloria de Dios actúa a través de mí en sanidad de una persona, eso que está en mí es parte de mí. Por tanto, no es malo decir, el Señor lo sanó, o el hermano Germán sanó. Oró y sanó. Oró y sanó. Oró y sanó. No estamos robándole la gloria a Dios. No, porque En la ningún gloria es de momento. Él. Él lo iba a hacer, ustedes, todos los que creen en mi nombre echarán. En mi nombre echarán ellos. Claro. Sanarán ellos. ¿Ya? Entonces, eso, ya. Ya. Después dice el verso 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mira qué lindo Mire eso. qué lindo. Servicio, Honra. recompensa y honra. Sí. ¿Por qué servicio? Ellos naufragan, llegan a un lugar y la gente de la isla lo atienden inmediatamente. Dice que su comportamiento no era con poca humanidad, sino que no con poca humanidad, con mucha humanidad, nos atendieron y ellos ven el servicio. Dios sana y todos los que estaban en servicio también sanan. Y más encima, eso es lo que dice la promesa. El obrero es digno de su salario. Si esas personas atendieron a un necesitado, es su recompensa recibir el beneplácito de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Claro. ¿Ya? Y ellos a su vez vuelven y honran. ¿Por qué? Porque hay un beneficio, una recompensa de haber recibido. Eso habla muy lindo que nosotros debemos aprender. Subraye eso. Honra, servicio y recompensa. Son tres cosas que se manifiestan acá. Es verdad. ¿Ya? Es verdad. Ya. Entonces, seguimos. Seguimos. Ya estamos terminando. ¡Wow! Estamos terminando. Ya llegamos con Pablo a Roma. Pero es precioso ir viendo cómo él en todo el camino va haciendo servicio y haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Sanando, liberando y dando a conocer el evangelio del reino de Jesucristo. Claro, nosotros en Iquique aprendimos una frase, dice que todo lo que esté a tu mano, hazlo. Y un pastor que predicó nos enseñó que eso significaba: haz todo lo que la situación amerita que hagas. O sea, dice si la gente lo necesita, hágalo. Si hay alguien que hay que orar, ore. Si hay que predicarle, predique. Si hay alguien a quien ayudar, ayúdelo. Si hay alguien a quien perdonar, perdónelo. Si hay alguien a quien tú debas levantar, levántalo. O sea, lo que la situación te amerite. Por eso es que la Glorita Rivero tiene que estar tranquila, porque aquí nosotros orando firme por su salud, siempre, sí. Y por todos los que están enfermos. Amén. Por todos, ya. Entonces dice, Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Sí? En una nave alejandrina
que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. A ver, busquemos quién era Castor y Pollux. A mí me suena. Me parece a mí. A ver, tú sigue leyendo mientras yo Pero, lo busco. ¿cómo hizo eso? ¿Ah? No buscó antes, hermano Germán. Y llegado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Claro, aquí está lo que es Castor y Pollux. Dice, fueron 2 hermanos gemelos nacidos de la misma madre, Leda, que eran de distinto padre. Los hijos de Leda fueron protagonistas de grandes mitos y leyendas y han sido honrados tanto en la mitología griega como en la romana y en una de sus batallas. Y estas mismas eran utilizadas como insignias, como bandera, Claro. en algunos Juegos Olímpicos. Ujú. ¿Ya? Ven, interesante. Ah, el dato del hermano Germán, historia. Ya. Ya, entonces dice, fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué rico cuando uno se encuentra con un hermano, ¿sí o no? ¡Ay, qué rico! En estos tiempos, ¿cuánto anhelamos vernos? Porque eso nos da aliento, nos da, Claro. ¡ay, es rico! ¿Sí o no? Póngame ahí. Amén, hermana Claudia. Quiero juntarnos, queremos vernos, aunque todavía no podemos. Claro. ¿Ah? Ya. Entonces dice que Se le ganas por mientras. Pablito cobró aliento. Qué rico es verse los unos a los otros. Qué rico es por último tener esta transmisión. Qué rico una videollamada. Qué rico tener contacto con la gente. Sí. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Miren qué privilegio, ¿ah? ¿Por qué? Porque era romano, po. Porque era ciudadano romano. Sí, Pablito era muy Correspondía nomás. muy inteligente. Entonces dice, Pablo predica en Roma. O sea, él iba con una idea fija. Fija. ¿Ah? Y dice, aconteció que 3 días después, mire, siempre van en 3 días, ¿se ha fijado, hermano? Ujú. Pablo convocó a los principales de los judíos, a los reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Claro. O sea, ellos estaban diciendo que Pablo estaba predicando una secta. No. ¿Qué dice? Dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De quién hablaban mal? Era de Cristo. Claro, Que a él le resistían, pues. Entonces dice, pero que, y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, Wow. persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Sí.
A quien la acusaban de secta era a Pablo propiamente tal. Pero él siempre estaba hablando y defendiendo a Cristo y todo lo que tenía que ver también con Moisés, ¿ya? Entonces dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, perdón, dice el 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea, para variar, habían a favor y habían en contra. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Mira qué fuerte. Mira, esa palabra es tan clave que yo siempre, cuando yo leo este tipo de palabras, no puedo evitar el ponerme en la situación de cuidado, alerta, porque uno dice, como los judíos hicieron esto, No, pero no, por ejemplo, estos hermanos judíos que él está hablando, que eran fariseos también, empieza a defenderle que yo no en ningún momento he hablado en contra de nadie, ni menos contra los profetas, pero les pone una palabra en cartelera que todos conocían y le dice, de oír y no entenderéis. Ojo, claro, cuando nosotros Dios nos hable y no entendamos, o cuando veamos lo que es lógico, pero no percibimos. Y no percibimos la razón. Por ejemplo, nosotros podemos ver milagros y no entender por qué es el milagro. Porque a veces nosotros lo atribuimos a un derecho. Por ejemplo, yo me enfrenté muchas veces a la muerte y Dios me dejó en esta vida, pero es para algo. Con propósito. Claro, no es que yo me la merecía que Dios me salvara. No es así. Había un propósito. Y dice, porque el corazón del pueblo se engrosa. ¿Qué significa que se engrosa? Se pone calloso, con callosidad, claro, se endurece. Empieza el problema. Entonces eso lo pone en corazón de piedra. Dice, y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Se ha fijado que a veces nosotros, el pastor Claudio, nosotros nos ha predicado algo y usted ha hecho, no, si sé que hace, pero no quiero. Eso es oír pesadamente. O sea, está oyendo una verdad, pero la estáis cuestionando porque no estáis de acuerdo con la verdad, pero sabes que eso es así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y que con sus ojos se han cerrado. Mire, muchas veces, no sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando uno está muy cargado de sueño y se está aburriendo en alguna parte, uno puede estar escuchando y con los ojos como que se empiezan a parpadear. Así, míreme. Claro, y empieza, y usted deja de percibir lo que se está diciendo y lo que está viendo, aun cuando tiene los ojos a medio abrir. Se pierde. Claro, entonces, eso puede pasarnos espiritualmente. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Mire, se ve con los ojos, se oye con los oídos, se entiende con el corazón. Y si nosotros nos convertimos, Dios nos sana. Pero dice, y si ellos se convierten, si ellos no se convierten, entonces yo no los sano. No hay sanidad. ¿Me entiendes? Hay una realidad. O sea, hay promesas que Dios tiene para nosotros que están condicionadas a nuestra responsabilidad. ¿Ya? Sí. Ya. 28. El 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¡Aleluya! Wow. Ahí estamos nosotros. Somos todos Diga, gentiles. gracias Señor, gracias. Porque de como hecho no por nada, pero mi correo es gentil hombre. ¿No? Déjame terminar. Ya. Porque a nosotros, si ellos no hubieran tenido esos oídos así pesados, Claro. si ellos hubieran recibido al pie de la palabra, nosotros quizá
no hubiéramos alcanzado esta salvación tan grande. Quizás. Quizás de alguna otra manera Dios lo hubiera hecho. Pero aquí está diciendo saber que los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán, gracias Señor, porque yo como gentil he oído esta salvación. Usted como gentil le ha oído, le ha alcanzado esta salvación. Claro. Y esto nos pone en el marco, ¿ah? Mire, nosotros, cada uno tiene un tiempo que lleva en el Evangelio. Tiene un tiempo. ¿Ya? Y nos sorprendemos a veces de que una persona nueva vuele, corra, aprenda en forma rápida, se disponga y está dispuesto a creer lo que Dios le dé. Y nosotros que llevamos más tiempo, como que todo tiene que ser esquematizado y de acuerdo a mi teología. Los y de nuevos acuerdo... están ávidos, están Claro. hambrientos. Entonces, y a veces nosotros nos familiarizamos con eso. Claro, a veces incluso a veces nos familiarizamos de tal manera hasta con nuestro propio conocimiento, con nuestra forma de creer, y a veces yo creo que uno debe ser sincero, si mi forma de creer ha dado fruto en mí. Mire qué importante, si la forma de creer, no es que esté equivocado, pero cuestión de decirle, a ver, mi forma de creer ha dado fruto en mí, porque si no ha dado fruto, entonces hay que cambiar. ¿Por qué? No es porque eso no sea malo, sino porque a ti no te aplica. Entonces, tú tienes que buscar que la palabra precisa de Dios que transforme tu vida y la haga reaccionar y la ponga en movimiento. ¿Ah? Yo creo que en este tiempo lo que estamos nosotros buscando es cuál es ese engranaje que nos falta para ponernos en movimiento. Por tanto, nosotros tenemos que tener una mente abierta, ¿ya? Así es. Y dice que nosotros, como somos gentiles, nosotros vamos a oír. ¿Ah? Dígale ahí al Señor, Señor, yo voy a oír. Que mis ojos se destapen a tu palabra. Entonces dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso tenía que ir a César, pues. Claro, y una pregunta, ¿y el juicio ante César? Es que no hubo juicio si no había causa, porque fue lo primero que dijeron. Nadie te ha venido a acusar, pero sí queremos oír lo que tú hablas. Tú viniste, pero nadie ha dicho nada. Y yo creo que, ¿sabe por qué el libro de Hechos cierra así? Porque siempre está la posibilidad de poder hacer cosas. ¿Sabe por qué está abierto, hermano Germán? Porque ahí lo está diciendo, dice, y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Porque hoy en día, usted y yo, nosotros, estamos sin impedimento para poder hablar de la palabra. Y este es el tiempo en que nosotros vamos continuando lo que aquí en el libro de Hechos está abierto. Extienda la palabra, predique la palabra, comparta la palabra, porque no hay impedimento. ¿Por qué era necesario que él fuera a Roma y estuviera con César? Porque si se hubiera seguido quedando en el puro Jerusalén, todo lo que era con los judíos nomás, o alrededor, qué sé yo, lo hubieran estado estorbando continuamente hubieran estado, es que discutamos por esto, que agarremos, hubieran tratado de tenderle trampa hasta matarlo quizás. Claro. Pero en este sentido, como llegó para allá y no tenía nada de qué acusarlo, tuvo la plena libertad de seguir hablando de Jesucristo condenado. ¡Qué bendición! Miren lo que vemos acá, un detalle. Él llega a Roma y dice que está 2 años predicando ahí, y cuando uno estudia el Imperio Romano, siempre
siempre se habla de los cristianos que murieron en Roma. Y las multitudes y las millones de personas que fueron mandadas a los gladiadores, a los leones, a que los crucificaron y tantas cosas que hicieron con todo lo que eran los cristianos, y eran muchos. Claro. O sea, el fruto que se dio en Roma era tan grande que permitió que el cristianismo después llegara a ser la religión oficial del imperio. ¿Ya? ¿Y por qué fue? Porque desde que el tiempo está, desde César, desde Claudio, por ejemplo, hasta Diocleciano, hubo un periodo tan largo donde todo un engranaje de cimentar una idea, una realidad en el mismo imperio. ¿Ya? Claro que sí, o sea, de ahí marca de dónde viene, siempre tiene que haber un pionero, alguien que empieza a sembrar, hasta que pueda dar el fruto. Y yo creo que esta es la palabra para vivo en Cristo. Yo tengo la certeza, yo sé que ahí mi pastor está danzando ahí diciendo amén, dicen, vivo en Cristo, es hora de predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¡Amén! Ya basta de excusa, ya basta de ponerle el pero, no, abiertamente y sin impedimento. Y si se pone todo negro, no importa, abiertamente y sin impedimento. Exactamente. Yo doy gracias al pastor Claudio por esta oportunidad de habernos permitido navegar a través del libro de los Hechos. Para mí ha sido una gran bendición. A mí me gusta la historia, me encanta la historia, me encanta lo que es estudiar la escritura, y la verdad es que este es un libro muy nuestro. El libro de los Hechos es conocido como la historia de la iglesia. Usted quiere saber por qué usted iglesia, tiene que saber del libro de los Hechos, porque si no sabe esto, no lo va a entender, nunca va a saber por qué soy evangélico, por qué soy aquí, por qué, porque todo nace de aquí, del libro de los Hechos. ¿Ya? Así nomás. ¿Alguna pregunta quedó en el tintero ahí? No, pregunta propiamente tal no. ¿No? No, ninguna pregunta, porque la hermana Jenny lo que nos decía propiamente tal era de que decía de que negar la existencia de Jesús es ilógico. Es ilógico, porque en la misma historia hay un antes y un después. Claro que sí. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Así que gracias a todos los amantes de la escritura. Muchas gracias por habernos acompañado. Por habernos apoyado, porque de verdad que es reconfortante. Yo sobre todo quiero darle las gracias, bueno, a toda la iglesia Viva en Cristo, pero particularmente a la Casa de Bendición de Quilicura, la hermana Miriam, la hermana Carmen, la Jenny, la Matilde, que siempre estaban conectados, ¿cierto? Antonio, sí, pues sí lo mencioné, Antonio, la Dorita, el José Antonio, Rubí, que también, bueno, que ellos ya son de la otra parte, pero muchas gracias sobre todo por quienes nacieron la lectura. Y nos vamos, no sin antes dos cosas. Primero, decirle que mañana tenemos tremendo servicio sobrenatural con una palabra poderosa que va a estar en los labios de nuestro pastor Claudio González a las 11 de la mañana, recuérdelo. Y tiene que estar listo, bañadito, listito, ojalá ya tomado de desayuno, cosa de poder disfrutar ese tiempo, así como cuando íbamos a la iglesia, vestiditos, bien vestiditos de hecho, y listos para decir, aquí estoy, Señor, en esta cita, y aquí estoy para recibir la palabra. Claro que sí. Y eso, pues, y nos vemos mañana entonces a las 11 de la mañana. Y lo segundo, hermano Germán, vamos a orar para finalizar esta transmisión, y le vamos a pedir que pueda orar específicamente por la salud en este instante de la hermana Gloria Rivero. ¿Ya? Que el Señor la pueda fortalecer, sanar y eso. Sí, pues, y un consejo, hermano, mañana cuando estemos
a punto de escuchar la palabra de Dios, hagámoslo con avidez. ¿Qué es avidez? Es así. Atento. Atento, porque algo, si tenemos una actitud de avidez para escuchar la palabra, Dios nos va a, así como Sorprender. decía, como mirando a Pedro y a Juan, como esperando recibir algo de ellos. Eso es avidez, ¿ya? Así que vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por estos momentos, Señor, que nos has dado. De verdad nos sentimos muy bendecidos por ti, bendecidos por nuestros pastores que confiaron en nosotros. Padre, bendecido por nuestros hermanos, por la respuesta que han tenido, Dios mío, a poder buscar de tu presencia, buscar de tu palabra. Y en este minuto, Señor Jesús, queremos extender, Dios mío, este aprendizaje y llevarlo a la práctica, Padre, y pedirte por la vida, Dios mío, de Gloria, para que tú seas, Señor Jesús, bendiciéndola y restaurando su vida, restaurando todo lo que, Dios mío, pueda estar fallando en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en su casa, en la realidad que ella esté viviendo, Padre. Yo te pido que tú puedas, Dios mío, fortalecer a tu hija y puedas levantarla, Dios mío, Señor, como un testimonio vivaz, Dios mío, Señor Jesús, real, Dios mío, de tu amor, Jesús, a través de tu poder glorioso. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, y declaramos una palabra de sanidad sobre su vida, porque tú le amas, porque ella es tu hija y tú le amas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén, amén, Amén. y amén. Nos vemos, hermanos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Wow. Qué lindo momento. Gracias, Señor. Será hasta tu oportunidad. Se viene Romano.